Bueno, muchas gracias a todas y a todos por regresar tan pronto. Vamos a continuar con el programa. Le voy a dar paso a Mariano Aguirre. Mariano es miembro asociado de Chatham House y es el coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, que es el proyecto dentro del cual organizamos este congreso. Mariano va a hacer una conferencia que creo que tiene un título muy sugerente. Tienes, Mariano, unos 20 minutos para que tengamos espacio para unas cuantas preguntas al final. Entonces tienes la palabra. Hablo con esto. ¿Se escucha bien? Buenos días. Sí, muchas gracias. Quisiera aclarar que la perspectiva, antes la primera mesa que hemos tenido ha sido una perspectiva desde Latinoamérica y desde Europa. Yo, haciendo honor al tipo de conferencia que tenemos, soy un híbrido. O sea, yo nací en Latinoamérica, vivo en Europa, he vivido en Estados Unidos y no pretendo representar ninguna de las tres partes, pero hablo de alguna manera estando un poco en cada uno de esos lugares. En este momento en particular yo vivo en España y en los últimos años he trabajado en Colombia. Buena parte de lo que yo iba a contar fue gentilmente dicho en la primera sesión, con lo cual no las voy a repetir. Y eso nos ahorra y les ahorra tiempo también para tener que escucharme. La cuestión clave que yo quisiera plantear aquí en esta presentación es, tal como se preguntó en la primera sesión, es el impacto que tiene la situación actual, que vamos a caracterizar inicialmente de forma controvertida como una Segunda Guerra Fría, dejando en claro que hay controversia sobre si realmente es una guerra fría, no es una guerra fría, si se parece o no, tema que abordaré más tarde. Quisiera decir que ahora, en el momento en el que estamos, venimos de dos fuertes crisis financieras, 2008-2020, de una pandemia que todavía tiene presencia, y nos encontramos ante una guerra en Europa, en la que Rusia y la OTAN se enfrentan en Ucrania, básicamente en el caso de la OTAN podríamos decir por delegación en Ucrania, con el peligro de uso de armas nucleares y con impactos, como hemos visto en la primera sesión, aumentos de los precios de la energía, inflación global, crisis alimentarias y peligro de recesión mundial. También estamos en un clima de tensión creciente entre Estados Unidos y China, que se manifiesta en cuestiones como Taiwán, o en una cuestión, en la gran pugna tecnológica sobre una cuestión muy pequeña, pero vitales, que son los semiconductores. Y entre tanto, tenemos también, según los últimos datos, por ejemplo, del CIPRI en Estocolmo, el número de conflictos armados en el mundo llega al medio centenar. Y junto a ello, las graves manifestaciones de la crisis medioambiental, que ya no es algo lejano, sino que afecta realmente al conjunto del planeta. En el caso de América Latina y el Caribe, tenemos como buena noticia que continúa siendo un continente sin guerras, en el sentido tradicional de guerras entre estados, y que prácticamente dentro del continente no hay guerras civiles, aunque sí hay fuertes conflictos armados, como puede ser el conflicto entre los grupos criminales en Colombia y a su vez el conflicto entre grupos armados y el Estado en el mismo país. Aparte de todo el problema social que aquí todos conocen, de lo que son las bandas, gangs, etc. No voy a hacer para esta audiencia un recorrido de los problemas que hay en América Latina en términos de violencia, quizás la más extrema en este momento en Haití, sobre temas de asesinatos de activistas de derechos humanos, las tensiones crecientes con comunidades indígenas en diversos países, las crisis estructurales políticas en países como Argentina o Ecuador, Bolivia, Perú, los peligros como que pudiera, por ejemplo, Bolsonaro volver a ganar en Brasil, y por supuesto el gran problema
del crimen organizado, local, regional e internacionalizado. Y a esto le sumaría la cuestión del cambio climático, o yo la llamaría mejor de la crisis ambiental que se manifiesta de muy diversas maneras en la región. Sobre este punto quisiera señalar que, como hemos debatido en otros congresos anteriores, incluso en algunas publicaciones de esta red, la crisis ambiental no es un problema de seguridad tradicional, pero sus consecuencias generan inseguridad en millones de ciudadanos y pueden potenciar o ser una de las causas múltiples de los conflictos violentos. A su vez, la violencia desde el Estado y la crisis de la democracia son dos cuestiones graves que afectan la inseguridad, provocan inseguridad jurídica en la región, las violaciones de derechos humanos, la corrupción, la evasión fiscal de sistemas ya fiscalmente ineficaces o inexistentes, como se mencionaron esta mañana, y todo esto desgasta lo que podríamos llamar, en términos generales, el sistema democrático, aunque la mayor parte de la región tiene formalmente sistemas democráticos, y lo que se da en llamar que haya, digamos, un pacto social. Y en este panorama de violencia están, como se mencionó, pero no puedo dejar de subrayarlo en la sesión anterior, la cuestión de los emigrantes, que en sí mismo ya constituye una cuestión fundamental en la medida que se vincula con la crisis climática, se vincula con la violencia, se vincula con el crimen organizado que los explota, que incluso los asesina, se vincula fuertemente con las relaciones, podríamos llamarle, entre países del sur y países del norte, por ejemplo, entre los de Latinoamérica y Estados Unidos, o en el caso de Europa, entre África subsahariana, Oriente Medio, Asia Sudoriental, diversos sitios de donde vienen los inmigrantes y las diferentes políticas para tratar de evitar que lleguen, que instrumenta la Unión Europea. Si movemos nuestra atención al tema, que es uno de los temas centrales de esta reunión hoy aquí, que son los impactos de la guerra de Ucrania, lo que hemos visto y nos lo han contado esta mañana de forma concreta es el aumento de los precios al consumo y cómo esto en regiones como Latinoamérica aumenta y profundiza la pobreza y la desigualdad, no solo en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo y en países también del norte. Creo que en este marco global y regional estamos al mismo tiempo entre dos tendencias contrapuestas. Una va en la dirección del rearme, de presiones para aumentar los presupuestos de defensa, priorizar y cerrarse en torno a intereses nacionales, poner la fuerza por delante del diálogo, considerar el multilateralismo y el denominado orden basado en reglas del derecho internacional y de los acuerdos alcanzados desde el final de la Segunda Guerra Mundial como algo a tener en cuenta, pero sin ser quizás una prioridad. Hace unos días una fuerte polémica, controversia, debate público sobre unas declaraciones que hizo el alto representante para la política exterior europea y de defensa, Josep Borrell, que precisamente dijo algo así en un debate, dando a entender de alguna manera que el orden internacional, que sí, que era algo un poco retórico, pero que era el momento, como dijo él, en un mundo de carnívoros no se podía ser herbívoros. Y generó un fuerte debate que él hubiera dicho esto. Esta tendencia, claramente esta tendencia la practican, la promueven con diferentes formas, diferentes grados, diferentes matices, tanto gobiernos democráticos, planteando que es una necesidad la fuerza para defender la democracia, por ejemplo la invasión a Ucrania, como autoritarios que presentan la fuerza como una medida inevitable para defender sus modelos de organización interna y sus reivindicaciones, por ejemplo Rusia en Ucrania, por ejemplo China en Taiwán. La otra tendencia subraya la urgencia de enfrentar los problemas y cuestiones comunes del sistema mundial, preservar, fortalecer y mejorar el orden multilateral para ocuparse de ellos. Para los partidarios de esta tendencia, sin la cooperación entre Estados, organizaciones multilaterales, globales y regionales, con la participación de la sociedad civil, sectores públicos, sectores privados, no será posible ni gestionarlos ni solucionar cuestiones como el cambio climático, sus impactos,
la seguridad alimentaria, la desaparición de bosques y tierras cultivables, crisis de recursos en zonas urbanas o las migraciones, o de qué manera gestionar otras cuestiones como el uso del espacio exterior o el uso de la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a la guerra. En un informe de gran interés que publicó en octubre pasado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó, el informe se llama Nuestra Agenda Común, entre otras cuestiones planteó que nos atañe a todos, que 1.500 millones de personas en el mundo, y dentro de ellas particularmente mujeres, se encuentran marginadas, sin sistema de acceso a justicia, que velen por sus derechos, que solucionen sus controversias, sus problemas, y que además esas 1.500 millones de personas se sienten directamente abandonadas, cuando no perseguidas por sus propios estados. En este terreno es un desafío, como rápidamente mencioné antes, gestionar los avances de la ciencia en inteligencia artificial y robótica para que sirvan a la humanidad, pero no tengan consecuencias indeseadas que en muchos casos podrían ser incluso catastróficas, y para que no sean instrumentos que aceleren y profundicen la desigualdad, uno de los grandes problemas que afectan a la región y buena parte del mundo. Brevemente, yo quisiera citar aquí, hay un científico británico, Martin Rees, que en un libro muy recomendable que se titula Sobre el futuro, Rees dice, cito, entre comillas, estas cuestiones que acabo de mencionar, o algunas de ellas, tienen que ser abordadas internacionalmente. Pero hay un fallo institucional para planificar en el largo plazo y planificar globalmente. Los políticos miran hacia sus propios votantes y las próximas elecciones. Los accionistas esperan buenas ganancias en el corto plazo. Disminuimos la importancia de lo que pasa ahora en países lejanos y descartamos con entusiasmo abordar los problemas que les vamos dejando a generaciones futuras. Sin una perspectiva más amplia, sin entender que estamos todos juntos en este mundo, los gobiernos no van a priorizar proyectos que son de largo plazo desde una perspectiva política. Y cierro las comillas. La invasión a Ucrania está, yo creo, en el centro de estas dos tendencias que acabo de mencionar. Y creo que será vista en el futuro como un suceso clave que puso a los demócratas, a los promotores de un orden internacional pacífico, en una verdadera, muy difícil situación, porque los dilemas abundan. Y permitirme contar solo algunos de los que yo veo. Primero, más armas para Ucrania. En principio es algo totalmente legítimo, al mismo tiempo significa aumentar el gasto militar de Estados Unidos y Europa, prepararse para otras posibles ofensivas de Rusia, y ha llevado a integrar a Suecia y Finlandia, no sin debate fuerte en el caso sueco, en la OTAN. Segundo dilema, cómo equilibrar, como se planteó en alguna de las presentaciones anteriores, diálogo y uso de la fuerza. Dónde está el límite entre una cosa y la otra y cómo combinarlos, especialmente desde una perspectiva, digamos, democrática, no autoritaria. Tercer lugar, los planes de la economía verde de la Unión Europea, que tiene potencialmente implicaciones con América Latina, y de la administración Biden, chocan total o parcialmente con reactivar la producción de carbón y petróleo para contrarrestar el aumento de precios y el eventual desabastecimiento energético. 4. Se intenta cortar la dependencia de regímenes autoritarios como Rusia, la dependencia energética, pero al mismo tiempo se renuevan vínculos, por ejemplo, Estados Unidos con Arabia Saudí. O sea, por un lado se aplican, vamos a decir, se aplican unas medidas precisamente legítimamente también para disminuir esa dependencia, pero pragmáticamente se pacta con otros regímenes también igualmente brutales y autoritarios. Quinto, las nuevas sanciones que se han impuesto a la Unión Europea, que ha impuesto la Unión Europea a Rusia, por ejemplo, no le restan recursos, y que ha impuesto Estados Unidos, no le restan recursos porque este país sigue vendiendo a otros que no se han sumado a las sanciones. Y estas sanciones están elevando los precios del petróleo, del gas natural, incrementan la inflación, dificultan el acceso, esto se suele discutir un poco menos, a metales y minerales que precisamente se necesitan, algunos de ellos para la transición ecológica. Rusia es una potencia mineral
y exporta, por ejemplo, titanio, platino, oro, cobalto y litio. Quisiera, antes de seguir con esto, que los dilemas que estoy planteando son dilemas, no son acusaciones. O sea, son cuestiones que se están planteando y que los gobiernos van respondiendo, o las sociedades, de diferentes maneras. Cuanto más se agranda la tensión con China, menos posibilidades hay de integrarla en futuros acuerdos sobre control de armamentos nucleares, químicos, bacteriológicos y convencionales. Estos acuerdos, además, hoy, entre Rusia y Estados Unidos, están congelados. Y el ataque a Ucrania, de Rusia a Ucrania, provee una controvertida enseñanza. Kiev aceptó al final de la Guerra Fría entregar su arsenal nuclear a Moscú. ¿Quién hoy va a respetar el futuro tratado de no proliferación de armas nucleares y abandonar su interés en contar con arsenales de este tipo? La reciente reunión de revisión del tratado de no proliferación terminó evidentemente en fracaso. Y un último dilema empieza a ser acuciante. Para unos es necesario alcanzar un alto el fuego y negociar en la guerra de Ucrania. Incluso hay manifestaciones ya en algunos países europeos y voces entre los republicanos en Estados Unidos pidiendo que se negocie porque el impacto sobre las sociedades occidentales empieza a ser muy alto. Para otros, negociar y hacer un alto el fuego supondría que Rusia se quede con territorio conquistado. Los primeros en general piensan que hay que derrotar a Moscú. Los segundos, que será inevitable negociar y que ambas partes perderán y ganarán algo. Y una pregunta general que flota en este debate es, ¿qué significaría derrotar a Moscú? ¿Es posible derrotar a una potencia con armas nucleares? Brevemente, por el tiempo, hay divergencias sobre si estamos o no ante una nueva Guerra Fría. El hecho es que hay una creciente tensión entre grandes potencias, pero las características son muy diferentes de la Primera Guerra Fría. La anterior era entre ideologías, entre formas económicas y políticas de organizar las sociedades y de expectativas hacia dónde debía evolucionar el conjunto del sistema mundial. Se libraba básicamente entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, con los aliados de cada una, y China en una posición muy secundaria. Y las confrontaciones violentas, por eso se llamaba Guerra Fría, las confrontaciones calientes, ocurrían en guerras por delegación e intervenciones militares, políticas, presiones económicas que en esta región se conocen muy bien. La presente, llamémosle por el momento Guerra Fría, se lleva a cabo en el mismo sistema económico capitalista. Hay diferencias en las formas políticas entre la democracia liberal y el autoritarismo. China es ahora el principal contrincante económico, tecnológico y potencialmente militar de Estados Unidos, al tiempo que Rusia plantea serios problemas para la seguridad europea y las relaciones atlánticas. Para algunos analistas, la ofensiva rusa en Ucrania es un desafío, sin embargo, esencial para las democracias en el mundo. Una cuestión que creo una paradoja muy interesante es que la confrontación entre China y Estados Unidos tiene una enorme contradicción. Ambas partes están fuertemente vinculadas, productiva, tecnológica y financieramente. La desvinculación que propone Estados Unidos y que ahora también China le sigue, será lenta y por el momento, lo que se sabe, muy desventajosa para ambas partes. Al tiempo, la necesidad de energía y minerales y cereales y fertilizantes de Rusia plantea, como vimos, otros problemas a Occidente. Y en este punto quisiera girar, aproximándome al final de mi presentación, volver otra vez a América Latina, como parte del denominado Sur o Sur Global, y observar también algunos dilemas que se le presentan. Primero, Estados Unidos ha ido perdiendo, esto no es nuevo, ha ido perdiendo en las últimas décadas interés estratégico en la región. Sea como aliado o enemigo, sus intereses hoy están en otras partes. Sus relaciones comerciales con la región han disminuido. Su forma de vincularse yo creo que es selectiva, especialmente con México, con Colombia y con un plan de desarrollo y anticorrupción para América Central que no ha tenido ninguna buena recepción en la región. Este cambio de la potencia hegemónica obliga a la región a situarse en un nuevo orden que le vamos a llamar multipolar. Y mucho más si las elecciones de medio término en noviembre y en las presidenciales de 2024 hacen que regrese
Trump o un clon de Trump al poder. Segundo, China amplía pragmáticamente su influencia con inversiones en infraestructura, compra de materias primas, ofrecimientos de ayuda al desarrollo, y Rusia perderá muy posiblemente puntos para ser un jugador externo en la región a partir de esta guerra. Tercero, la Unión Europea tiene por delante problemas como Ucrania, el impacto del Brexit, los gobernantes autoritarios, el ascenso de la ultraderecha, el espacio, fondos y tiempo político que pueda dedicar Europa a América Latina, yo creo que será escaso. Algo diferente es que algunos países europeos, incluyo Alemania, encuentren que es un continente que siempre ha esperado un papel activo en Europa, con el que tiene afinidades e intereses y en el que puede ganar un terreno ante el vacío parcial que deje Estados Unidos y antes que lo ocupe China. Y cuarto, en un mundo multipolar, pragmático y abierto, en el que los emergentes o líderes regionales toman iniciativas sin alinearse totalmente con una u otra potencia, por ejemplo la India, o son flexibles en sus lealtades al tiempo que cultivan alianzas propias, como es el caso, por ejemplo, de Israel con las monarquías del Golfo o la diplomacia múltiple de Turquía. ¿Cómo situar a América Latina en este marco? Dada la falta de integración y coordinación política y económica común en la región, probablemente cada país busque o ya está buscando situarse de acuerdo a sus intereses. Es previsible que esto choque con presiones de Estados Unidos para que no haga, por ejemplo, pactos tecnológicos con China, que no se compren armas a Rusia o que se participe de un eventual régimen de sanciones en el futuro si hay un problema más grande sobre Taiwán hacia China. Es previsible que esto durante la Guerra Fría, las presiones de Washington eran muy fuertes, como sabemos. ¿Cuánta fuerza tendrán ahora? Está por comprobar. Y no es descartable, por supuesto, que Pekín utilice por su parte mecanismos económicos, financieros o de acceso a tecnología para realizar también sus presiones. China ya está aquí, no lo voy a detallar, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, con la tecnología 5G, y al mismo tiempo todavía Estados Unidos, Europa, sus inversiones siguen siendo muy potentes y muy fuertes. O sea, nada de lo que estoy diciendo es un todo o nada. Y el debate que está presente en la región, especialmente aquí en Chile, es sobre un posible no alineamiento activo. Esto requeriría un grado de coordinación entre estados que hoy no existe en la región. Pero diversos analistas coinciden en que entre la crisis y desinterés de Washington y el ascenso de China a la región, hay gobiernos en esta región que también perciben un sentimiento, vamos a llamarle, de autonomía pragmática, que podría ser interesante y es interesante de explorar. Por el momento no parece ni siquiera que los gobiernos progresistas de la región estén interesados en profundizar en el posible no alineamiento activo. De todas maneras, gobiernos como el de Colombia o Chile acaban realmente de empezar. Un minuto más, quiero terminar con una referencia a este Congreso y a la red. La Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible desde su creación en 2019 hemos analizado, explorado de diversas formas, a través de diversos instrumentos, un boletín, estos congresos, una serie de papers escritos por algunas personas que están en esta sala, y hemos discutido diferentes ideas sobre críticas de la seguridad tradicional, de la seguridad basada en el Estado, en el interés del Estado y las relaciones entre los Estados. Hemos discutido diferentes escuelas, muchas de ellas orientadas a poner el interés de la seguridad, poniendo a la ciudadanía en el centro y no al Estado en el centro. En términos amplios hemos discutido el concepto que ahora está en boga por parte de la presidencia en Colombia de seguridad humana, de una forma crítica y viendo otras derivaciones desde que nació este concepto. Al mismo tiempo, este concepto de seguridad lo hemos vinculado implícita o explícitamente a una tradición, parte de ella muy fuerte en la socialdemocracia, que han sido toda la serie de informes de la Comisión Brand, la Comisión Palma, el Futuro Común de la Comisión Brundtland, y otros informes que no tengo tiempo de mencionar. Y todo esto nos ha llevado también a acercarnos a un concepto muy importante y que está teniendo un cierto reavivamiento, llamémosle, que es el de prevención. O sea, la idea de prevenir los conflictos antes que ocurran. Una idea que está presente en esta agenda común
que mencioné antes, del secretario general. En resumen, si lo que he presentado aquí brevemente se acerca a la realidad que vivimos en una época de grave extensión, conflictos violentos, crisis globales, entonces las propuestas, recomendaciones e ideas de académicos, científicos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales, sobre otras formas de seguridad, sobre resolución de conflictos violentos, sobre prevención de estos, sobre respeto a las normas del derecho internacional y los derechos humanos, es algo más necesario que nunca. Gracias. Perdone.